porque en las crisis económicas los que más sufren son los pobres. Así es, verdad. El otro día estábamos en una reunión sumamente interesante, promovida por la UNESCO, que es la creación de un observatorio de defensa de los derechos de los niños en el Ecuador, y que va a empezar a funcionar. Y es un consejo multidisciplinario en donde el único interés que se tiene es preservar el futuro del futuro del Ecuador, de la niñez, de la juventud. Y en la presentación que nos hacía la UNESCO, decía, un elemento fundamental para lograr restablecer los derechos de la niñez y de la juventud, que es educación, salud, etcétera, en las mejores condiciones, es manejar sanamente la economía, eliminar los déficits fiscales. La UNESCO nos ponía con un letrero enorme, eliminar los déficits fiscales. Hoy día, en el año 2002, otra vez estamos con el problema. Y estamos actuando un poco como la avestruz. El petróleo le pusimos en el presupuesto a $20. No, 20 está muy alto, le bajemos a 19. En el mercado está a 15. Pero con 19 ya no hay déficit fiscal, Gonzalo. En el papel ya no hay déficit, porque vamos a sacar a 19, entonces no hay déficit. Pero estamos vendiendo a 15. En enero vendemos a 15.03, 15.04. Y sin embargo, estamos sosteniendo de que en el presupuesto del Estado no hay déficit fiscal porque hemos calculado a 19. Y a 19 se pueden atender todos los gastos. Era por librarse el Ministerio de Economía de las preasignaciones, que esas tienen que desaparecer. Esas son las causantes de toda la anarquía en el sistema en la parte fiscal, en el presupuesto general del Estado. A propósito de preasignaciones, en el famoso fondo petrolero, ya, le pusieron como uno de los partícipes a la carretera del Oriente, a la marginal de la selva, creo que le llaman a eso. Sí. Como no les alcanzó los recursos, ahora en la negociación de sucumbidos, aquí está en el periódico, en el Comercio, le dieron 25 millones adicionales para esa obra. Pero ni siquiera en las preasignaciones somos consistentes. Porque ya si no alcanzó, pues compañerito, ya esta cosa ahí se queda. Y para que lo entienda el público, ¿qué pasa si estamos agujereando a la camisa de fuerza? ¿Qué pasa si es que le trabajamos mal? Dios me libre. Pues con estos déficits. No, es un problema, el problema puede ser muy serio, Gonzalo. La ventaja que tenemos es que se respira, por lo menos se percibe un ambiente internacional favorable para el Ecuador. Pero si nosotros no manejamos bien la dolarización, la cosa es tan mala como la $25,000 el sucre en el gobierno anterior. Así de simple. Si uno, eso revienta. Claro, que no hay sistema económico inmutable. ¿Ya? No hay organización económica perfecta. Y todos los que nos digan que la dolarización es inmutable y que la organización económica es perfecta, no nos están diciendo la verdad. Los sistemas económicos y los modelos económicos se manejan con coherencia. Pero si le introducimos inconsistencias o no le ponemos las defensas adecuadas, es obvio que también van a fracasar, como han fracasado los otros. El sistema de flotación cambiaria en el Ecuador fue mal manejado, horriblemente mal manejado. Terminó en 25,000 por uno la relación entre el dólar y el sucre. También le podemos hacer colapsar. Sí, a cualquiera le podemos hacer colapsar. Ahora, en el frente externo, ya vamos terminando, economista. Sí, porque usted se pasó un poco. Así es, el sector externo es extremadamente preocupante. Hemos reducido, usted me dijo hace un momento, aquello no es cierto. No le decía yo, lo decía la revista Monitor, y creo que una buena cantidad de mis analistas coinciden en estimar de que las exportaciones se han reducido porque hemos perdido competitividad. Pero lo más grave, en la balanza de pagos ya estamos con un macanudo déficit de un poco más de $1,000 millones entre importaciones y exportaciones. Sí. Eso puede ser una ruptura que pueda hacer colapsar al formato monetario. El sector externo siempre en el Ecuador ha sido frágil, siempre. No, pero estábamos bien. Pero siempre ha sido frágil. La mayoría de las crisis profundas de la economía ecuatoriana ha tenido una explicación primaria en el sector externo. El año 81,
¿Y por qué hemos sido vulnerables en el sector externo? Porque no tenemos una estructura, no hemos tenido una estructura productiva y una política de consolidación de relaciones que nos permita frenar los ciclos depresivos mundiales. La gran crisis del cacao en los años 20. Las crisis del banano, que han sido en algunas oportunidades, la crisis del año 81. ¿No hemos podido construir colchones? No hemos podido construir colchones, no tenemos uno solo. Los fondos de estabilización petrolera y fiscal han formado ciertos gobiernos y se han consumido en los mismos gobiernos. Entonces, el Ecuador es un país que depende mucho de lo que ocurre en su sector externo. El 50% del Producto Interno Bruto está vinculado con el comercio exterior, de tal manera que esa es una realidad estructural nuestra. Ahora, que este es un elemento de preocupación particular en la dolarización, por supuesto, y que merece una evaluación cuidadosa también. Pero de ahí a decir que ya en el año 2001 hemos demostrado que no somos competitivos, creo que hay que mirarlo con un poquito más de cuidado. Si uno toma la totalidad de las exportaciones en el año 2001, por supuesto que caen en el 9%. Pero ¿cómo se explica esa caída de las exportaciones? Las petroleras caen el 22, casi el 23%. Las petroleras. Y uno no puede decir que ahí es falta de competitividad, porque en el petróleo no estamos determinando si somos o no competitivos. Es un mercado en donde las condiciones de precio están dadas por 100.000 circunstancias, pero es un bien al cual no le podríamos decir, oye, hemos perdido competitividad en el petróleo y por eso caemos del 22%. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si uno quita las petroleras y uno toma las tradicionales, las no petroleras, en cambio, crecieron el 4%. Y todas las no petroleras son privadas. Claro. Crecieron el 4%. Dentro del 4%, las tradicionales crecieron el 0,3%. Claro, ¿qué problemas hay? Banano, camarón. Claro. Banano y camarón. En banano, una condición de mercado internacional conocida, sobreproducción, y en camarón el problema de la mancha blanca. Ahí no es un problema derivado del modelo de dolarización. Menos mal que no hay una fuertísima caída, ¿no es cierto? No, ahí, ahora, las no tradicionales. 4, y las no tradicionales aumentan el 8,3%. Interesante. Ahora, dentro de ellas también hay productos con crecimiento y hay productos con caída. Por ejemplo, en las no tradicionales caen las flores. Las flores caen casi el 12%. Pero todos los otros productos primarios aumentan el 26%. ¿Algunos ejemplos? No tengo lamentablemente abiertos, pero en industrializados, productos alimenticios industrializados. Vea. Me imagino que serán aquí jugos, sí, ese tipo de cosas. Por ahí pueden estar nuestros nuevos nichos, ¿no? Aquí está, 10% de aumento. Harina de pescado, 14%. ¿Artesanías? Otros productos. Productos textiles, prendas de vestir, 16%. Buen crecimiento. Increíble, ¿no? Otras manufacturas, no tengo las otras. Químicos, 4%. Vehículos, 48%. Ya, pero en cambio estamos frente a una obsesión importadora impresionante. Claro, ese es el otro problema. ¿Cómo le ponemos ahí freno? Claro, ese es el lado, digamos, desde el punto de vista de competitividad. Y con este agregado economista, muchísimos empresarios, amigos míos, empresarios medios, llamémosles, me han comentado, me han confesado, de que ellos, luego de la dolarización, cuando se tornaron no competitivos y llovían, por ejemplo el caso de un amigo mío que fabricaba zapatos de muy buena calidad, con alrededor de 70 tiendas a nivel nacional. Casi no es un empresario medio, sino medio alto. Claro. 70 tiendas. ¿Qué es lo que hizo? Esto en honor a la verdad. Produjo una conversión. De fabricante se transformó en importador. Claro. Él mismo fue. Es que estaba fregado. ¿Cómo mantenía mis 70 tiendas y alrededor seguramente unas 300 empleadas? ¿Qué hizo? Fue a los mismos mercados de donde vienen los japonesitos, coreanos, contrabandistas de gente de la bahía y traen productos del exterior y lo venden a mitad del precio.
el productor nacional, como ya no tiene competitividad, se convirtió de productor a importador. Esto es cosa grave. Claro. Le pongo ese ejemplo de economista. Claro, y la dolarización tiende a hacerle a la economía mucho más comercial. Sin embargo, tiene un límite. ¿Dónde está el límite? En la capacidad de consumo interno. Es decir, uno tampoco puede creer que las importaciones van a crecer en el Ecuador a cualquier ritmo, porque los ecuatorianos no vamos a ganar más de lo que podemos ganar en función de nuestra propia productividad. Y ahí viene otro tema complejo de la dolarización, es para mejorar competitividad hay que preparar más a la gente, para que el trabajador tenga una productividad más alta y obviamente tenga una mejor remuneración y el productor pueda vender el producto en mejores condiciones. Porque crece su capacidad de demanda. Claro. Entonces, ahí tenemos también la necesidad de una acción de política pública, reformar la educación. ¿Pero esto entienden? Me imagino que sí. Yo creo que sí. Yo entiendo que este es un tema profundo. En el gobierno, el ministro de Educación debería estar preocupado de eso, de mejorar la calidad de la educación y de crear mecanismos de capacitación particular para transformar nuestra mano de obra en una mano de obra mucho más hábil en un periodo muy corto. ¿Qué hacemos con las importaciones exageradas o salvaje proceso de importación que está viviendo el país? Va a declinar. Va por la causa de la demanda. Claro, no pueden seguir vendiéndose la misma cantidad de vehículos que se vendieron el año pasado. No hay tantos compradores. Claro. No hay compradores secundarios de los vehículos usados. Igual en los electrodomésticos, igual en los otros productos. Sin embargo, el peligro que hay es de que ingresen al país productos sustitutivos a la producción nacional, lo que mencionaba en el ejemplo. En lugar de producir sacos, importo sacos. Ahí se desplaza mano de obra. Ahí se genera desempleo. Ese es el lado realmente malo de la dolarización. Y para esa mano de obra desplazada hay que encontrarle fuentes alternativas de empleo, en servicios o en otro tipo de actividades en donde sí podamos nosotros ser competitivos. Porque la dolarización va a determinar quiénes sobreviven y quiénes no pueden sobrevivir. Entonces, el tema del sector externo es un tema complejo. No es un tema en donde uno puede decir ya está resuelto o ya está ya esto ya está definido en términos irremediables. Hay que trabajarlo y trabajarlo mucho para ayudar a los exportadores. Porque aquí también hay que introducir en el país, y aquí en la radio yo le he dicho en varias oportunidades, aprovechando sus invitaciones, Gonzalo, tenemos que entender que todos los ecuatorianos, seamos de donde seamos, del sector público, del sector privado, del sector de la costa, de la sierra, de donde sea, todos somos socios del mismo proyecto. Y el proyecto se llama Ecuador. Y nuestros adversarios no están adentro, están afuera. Nuestros adversarios son los colombianos, son los peruanos, son los brasileños, son los argentinos, son todos aquellos que nos pueden a nosotros ocasionar daño, colocando, desplazándonos de los mercados. Desplazándonos de los mercados. Claro. Entonces, al interior del Ecuador tenemos que entendernos como socios del proyecto. Y lo más doloroso de todo esto, Gonzalo, es que no tenemos proyecto. No. Porque la propia dolarización es cuestionada. Y los propulsores de la dolarización no aceptan que hay que establecer condiciones de manejo macroeconómico mucho más solidarios. Mucho más solidarios. Ahí atopa usted un tema social, pues, pero definitivamente socioeconómico. Pero por supuesto, Gonzalo. ¿Y por qué esa ceguera? Solo para mí la dolarización, dicen las élites, dicen los empresarios, y yo con eso no estoy haciendo ninguna distribución exagerada. Todo el mundo que le ha sacado beneficios al formato monetario está feliz, está contento. Y cuando alguien habla de la dolarización, le saltan al cuello. Sí, claro. Pero el 80% de la población encuestada por Market refiere lo siguiente: a mí no me ha beneficiado esta dolarización, me gestó más desempleo en mi familia,
me dejaron con salarios en sucres. No, en sucres ya no hay nadie. No, pero en tamaño quiero decir. No, perdón, cuando arrancó cuando arrancó la dolarización, el salario mínimo vital estaba en $40. Y hoy día el salario mínimo, el ingreso mínimo está en 106. Bueno, la gente solamente cambios sí hay. Ubica el crecimiento de precios, compara con sus ingresos y ve que hay pobreza en su casa. Y entonces dice, esta famosa dolarización pero también con la que nos engañaron, pero etcétera, Gonzalo, etcétera. En el aumento de precios también ha habido un proceso que habría que valorarlo en su impacto social, de mejora de los precios de servicios muy elementales. ¿Cuánto le pagábamos antes a un lustrabotas? Sí, ¿Cuánto le pagábamos antes a un maestro carpintero? ¿Cuánto le dábamos a un pordiosero? Exacto, a un cuidador de carros. Sí. ¿Cuánto le dábamos a un gasfintero? ¿Y cuánto cobran ahora? También hay una redistribución razonable ahí. Pero son ámbitos. Y bueno, sí, claro. El empleado público, el trabajador de sueldo fijo, está muy complicado. No, el empleado público está muy complicado porque ahí hay un problema también de eficiencia del Estado. Y es que también hay que entrar a trabajar para que la estructura del Estado sea mucho más eficiente y uno pueda pagar remuneraciones mucho más atractivas y con eso conseguir que la calidad del servidor público vuelva a niveles anteriores. Pero si a un ministro le paga usted $580, $600, ¿qué espera que le paguen a una secretaria? $100, $120. Si el ministro está ganando 580. Pero pobre de aquel presidente que le ponga al ministro $3,000. Aquí le crucifican. Sí. Pero si usted no le pone $3,000 al ministro, no va a tener ministros buenos que vivan de ese salario. Sino lo que va a tener es ministros que vivan de lo que acumularon en su vida, de sus propios recursos, o puede tener de los otros. Entonces, al Estado también hay que darle una atención de reestructuración funcional. Deme nombres de programas de mejoramiento de las condiciones sociales de largo plazo. No hay. De largo plazo, no asistenciales, sino de largo plazo, Gonzalo. Y eso es solidaridad. Así es. Eso es solidaridad. ¿Y por qué no entienden? Porque yo creo que no conviene. Y porque además eso afecta y eso afecta a los bolsillos, Gonzalo. Eso afecta a los bolsillos. Alguien paga impuestos de buena voluntad. Ahora se pagan impuestos porque el servicio de rentas está mejorando día a día sus controles. Y día a día aparecen boicoteadores del servicio de rentas. Es que no les conviene. Por supuesto, porque no conviene un Estado que tenga recursos aportados por todos. Porque en el Ecuador han habido muchos sectores que han vivido gratis. Muchísimos sectores que han vivido gratis. Y esto ya se nos acabó. Aquí todos tenemos que pagar en función de lo que tenemos. De tal manera que el panorama sigue siendo un panorama complejo, difícil, que tiene niveles de incertidumbre. Pero tampoco es una cosa como para decir mañana se nos cae el mundo, Gonzalo. Trabajemos. Del año 99 al año 2001 sí hemos avanzado. De la tragedia del 99 a lo que estamos viviendo en estos días. En términos de estabilidad. Y lo que usted me acaba de leer, el 84% calcula todas sus transacciones en dólares. Pero es que es obvio, Gonzalo. Verdad de perogrullo, ¿no? Estamos dolarizados. Y hoy día el 84% ya calcula en dólares, lo cual pone en evidencia la enorme dificultad que se produciría si alguien quiere salir de este sistema de una manera desordenada. Y lo que yo he sostenido, si queremos salir de la dolarización, porque nos conviene salir de la dolarización, manejemos bien la economía. Le volvamos muy creíble a la economía ecuatoriana. Ahí salimos de la dolarización, porque ahí el emitir una moneda ecuatoriana va a estar sustentada en la confianza, en ese capital social que le hemos perdido a los ecuatorianos. Un ciudadano, un analista como Abelardo Pachano, con un nivel conceptual extraordinario, le sabe explicar a la colectividad, y eso es lo que más me halagra, y por eso le insisto permanentemente su gentil concurrencia a este programa. Siempre es grato estar. Muchísimas gracias, economista, de veras ha sido, aparte de una
magistral explicación. No solamente ha sido académica, no ha sido elitista. Usted tiene la posibilidad de irradiar esos cuadros explicativos al resto de la población que nos ha entendido y comprende de que tenemos que hacer causa común por defender a este formato monetario, nos guste o no nos guste. Su desarme o su colapso sería una tragedia de impredecibles consecuencias. Y una cosa que es importantísima, Gonzalo, al Estado ecuatoriano hay que cuidarlo. El Estado ecuatoriano tiene que mejorar en un montón de campos. El problema es que lo ven como al Estado como a Maguad, lo ven al Estado como a Alarcón, lo ven al Estado como a Novoa. Ese no es el Estado. El Estado, nosotros tenemos que volver a construir las instituciones públicas que nos garanticen a todos seguridad jurídica. Seguridad jurídica, derechos nuestros, y que nos obliguen a cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, los estados son fundamentales. Y en el caso de la dolarización necesitamos un estado regulador que pueda hacer que toditos, toda la sociedad entendamos que estamos empujando el carro del bienestar en la misma dirección, porque no se explica una sociedad si no puede ofrecer bienestar. Economista, perdone, un minutito adicional. Descríbanos el perfil del nuevo presidente de la República que requiere este país con todo lo que hemos hablado. Un gran conocedor de la realidad ecuatoriana, un hombre de equilibrios absolutos, en donde no entre con modelos extremos y que tenga poder y fuerza. Me interesa. Sí, señor. Abelardo, muchísimas gracias. Encantado, hasta Gonzalo. una próxima oportunidad.